Hola amigos de FDF. En esta oportunidad vamos a tratar de entender algunos conceptos jurídicos que nos van a servir como herramientas para realizar lecturas diferentes y poder pensar desde otros lugares lo que está pasando en este momento en Colombia dentro del marco del paro nacional y las protestas sociales. Ya hemos visto herramientas de análisis de discurso, de construcción de argumentos, de las falacias, ¿sí? Vamos a ver ahora una gama de herramientas que van por otra área del conocimiento, que es el derecho, pero que nos van a permitir entonces ampliar todas nuestras, nuestras lecturas y vamos a fortalecer un criterio desde otros ángulos. Esto que vamos a explicar hoy tiene que ver con el uso exclusivo de la fuerza por parte del Estado a la luz de lo que nos dicta el derecho constitucional, o sea, la Constitución Política de Colombia, y los tratados internacionales o del derecho internacional, que también es parte de la Constitución, pero que esa figura la podremos ampliar en otra oportunidad. Dicho esto, lo primero que quiero que entendamos o que podamos diferenciar es que lo que está pasando en Colombia no es un conflicto armado interno. Y esto es importante porque solamente dentro del conflicto armado interno o de un conflicto internacional, o sea, una guerra ¿sí? entre estados, solamente en esos dos escenarios es aplicable el derecho internacional humanitario. ¿Por qué es importante aclararlo? Porque todos los días vemos como en los medios, como en las redes, como en las conversaciones con la gente en la calle, se solicita ¿sí? el respeto del derecho internacional humanitario. Y pues claro, entendemos que el derecho internacional humanitario es conocido como el derecho de la guerra, pero en el panorama de lo que sucede en Colombia no es aplicable, por lo menos en lo que tiene que ver con el paro nacional. ¿Por qué? Para que se pueda declarar o entender un conflicto como conflicto armado interno, tienen que encontrarse dos elementos. Por un lado, la calidad de los grupos armados y por otro lado, la intensidad de los enfrentamientos. Entonces, por los grupos armados, tienen que ser grupos armados organizados, donde haya una estructura de mando, ¿sí? La capacidad de emitir órdenes y de que éstas sean acatadas y ejecutadas, que haya reclutamiento y entrenamiento de los militantes, que no es lo que está pasando en las calles, porque la gente no se reconoce como grupos, no hay una estructura de mando. No importa si son financiados o no por el narcotráfico o por las guerrillas o por Venezuela o por todas las posibles fuentes de financiación que se han ventilado en los medios, o si son autogestionados o si están aguantando hambre y peleando. Eso es completamente indiferente a que sean o no un grupo armado, ¿sí? Se determinan así por los criterios que les acabo de decir y por nada más. Y por otro lado está la intensidad de los enfrentamientos. La intensidad de los enfrentamientos se calcula o se dimensiona por el tipo de armas que se utilizan, por los daños que se causan, por la cantidad de víctimas, ¿sí? Por el tipo de hostilidades. Y nosotros acá simplemente estamos viendo a la policía enfrentándose con las personas y a las personas con la policía. Acá pues no estamos viendo hostilidades diferentes. El parangón, por ejemplo, es con las FARC o con el ELN, que esos sí son grupos o eran grupos armados ilegales. Ahí sí habría un conflicto armado interno, porque había una estructura de mando, eran grupos que tenían nombre, que tenían filas, que tenían entrenamiento, que incluso reclamaban la autoridad de crímenes, ¿sí? Entonces no es lo mismo lo que pasaba con las guerrillas a lo que pasa hoy dentro del marco del paro nacional.
Dicho esto y sabiendo que no estamos dentro del marco del derecho internacional, miremos dentro de qué marco estamos y nos vamos entonces al derecho colombiano, ¿sí? al marco jurídico interno. Y nos dice que para que la fuerza pública pueda utilizar la fuerza contra la población civil, se deben respetar algunos principios. Y ojo, el uso de la fuerza atiende a unos principios del Estado colombiano, y es que tiene el Estado el uso exclusivo de la fuerza. Solamente el Estado está legitimado para utilizar la fuerza en casos específicos y respetando los principios que vamos a ver contra la población civil. Tanto así que cuando no es el Estado quien utiliza la fuerza contra la población, entonces esto está penalizado, ¿sí? Y tipificado en el Código Penal. Y tiene además el monopolio de las armas. Solamente el Estado puede adquirirlas, venderlas, utilizarlas y autorizar su porte y uso a determinadas personas que cumplan pues algunos criterios. Entonces, teniendo en cuenta como estas dos facultades, super facultades que tiene el Estado, empecemos a mirar cómo puede la fuerza pública utilizar la fuerza contra la población civil. Y acá la Corte Constitucional ha sido súper clara, y atendiendo también pues como a disposiciones internacionales, hay 3 principios que deben ser tenidos en cuenta, que son el principio de necesidad, el principio de proporcionalidad y el principio de precaución. El principio de necesidad dice que solamente se utilizará la fuerza cuando se requiera y por el tiempo que se requiera. Es decir, la fuerza puede utilizarse y, digamos, violentar los derechos humanos solamente en la estricta medida de lo necesario. Cuando ya no sea necesario, entonces bordeamos el delito. Ahí pasamos la línea divisoria de legitimidad a delito. Por ejemplo, si hay una manifestación y la policía necesita como dispersar pues a las personas que están aglomeradas, entonces digamos que puede utilizar ahí medios de violencia. Ya vamos a mirar qué tipo de violencia. Pero una vez la gente se disperse y se desagregue, pues ya no hay necesidad de seguir reprimiéndolos, ¿sí? No hay que reducirlos porque ya se cumplió el propósito. El segundo principio es el principio de proporcionalidad, que tiene que ver con que pues no puede haber un uso desfasado de la fuerza. ¿A qué me refiero? Si están, por ejemplo, tomándose un edificio, una parte de la vía, ¿sí? Las personas manifestantes. Entonces tengamos en cuenta que las personas manifestantes utilizan escudos de lata, escudos de madera, cascos de moto, cascos de bicicleta, palos, piedras, ¿sí? Mientras que pues la policía tiene trajes especiales, tiene armas de fuego, tiene gases, tiene tasers, que son estas armas que dan descargas eléctricas. Entonces, por supuesto, no es lo mismo utilizar palos y piedras y escudos de madera que la indumentaria que tiene la policía y las armas que tiene la policía. Entonces, no es proporcional que ante un grupo de personas a pie, ¿sí? Sin escudos, sin armas de fuego, entonces se les ataque con tanquetas y armas de fuego. Distinto es, por ejemplo, si los manifestantes o las personas que se están protestando tienen lo que conocemos como bombas Molotov. Pues claro, entonces ya no puede haber ahí como un enfrentamiento cuerpo a cuerpo más cercano, pues porque hay explosiones, ¿cierto? En esa medida de pronto entonces la policía podrá utilizar los gases o algún otro tipo de elementos pues que sean de larga distancia, porque pues
ya se pondría en peligro pues la vida de manera diferente. Y finalmente está el principio de precaución, que es el más importante de todos. Y es que este tiene que ver con que siempre se agoten las medidas o los protocolos, se socialice, se dialogue, ¿sí? Por ejemplo, antes de tener que utilizar la fuerza. Este principio ha sido muy vulnerado porque, por ejemplo, en el eje cafetero se tuvieron que interponer tutelas para que la fuerza pública socializara sus protocolos de intervención con los manifestantes. Esto no estaba. Digamos que los tenían, pero no los habían socializado, o no los tenían y los tuvieron que hacer. Y esto es necesario para poder hablar, para poder entender si hay precaución, ¿sí? Si hay necesidad, porque eso es lo que nos va a determinar esos límites. Estas son como unas herramientas pequeñas para poder entender todo lo que está pasando. Son insuficientes, pero pues son algunas bases. Vamos a ver qué más podemos ir desarrollando en estos espacios. Nada, me alegra acompañarlos y espero que nos podamos ver en otra oportunidad.